Conecte el medidor de 0 a 20 volts de corriente directa a la salida variable de la fuente de alimentación. Encienda la fuente de alimentación y ajústela lentamente a un voltaje de 10 volts de corriente directa. Sin tocar la perilla de control del voltaje, desconecte la fuente de energía y desconecte el medidor. Arme el siguiente circuito. Conecte el nodo 7 de la fuente al nodo 1 del transformador y el nodo N al nodo 2. Ahora conectamos el voltímetro de corriente directa. Usaremos la escala de 0 a 20 volts. Conectamos desde el nodo de polaridad hasta el nodo 4 del transformador. Después se conecta desde el nodo de 20 volts hasta 3. Si la aguja del voltímetro se desvía momentáneamente a la derecha, las terminales 1 y 3 tienen la misma marca de polaridad. Repita las mismas instrucciones, pero esta vez con los nodos 5 y 6. El conocimiento de las terminales de polaridad es indispensable para conectar correctamente varios transformadores entre sí. Puede ser el caso de conexiones en serie o en paralelo en sistemas monofásicos y en delta o en estrella para sistemas trifásicos. Arme el siguiente circuito. En este experimento se conectarán en serie dos devanados de un transformador. Conectamos desde 4 de la fuente variable hasta 3 del transformador. Luego desde N de la fuente hasta 4. Ahora conectamos desde 1 hasta 5 en el mismo transformador. Este cable conecta los devanados en serie. Conectamos el primer voltímetro con escala de 250 volts en los nodos 1 y 2 del transformador. El segundo voltímetro estará conectado entre 2 y 6. El último voltímetro va entre 5 y 6. Encienda la fuente de alimentación y ajústela a 104 volts de corriente alterna. Realice los siguientes pasos del experimento. En la práctica, las terminales del transformador deben tener una localización organizada en el tablero.
Estas terminales se identifican con letras y subíndices, siendo H1 y H2 las de alta tensión y X1 y X2 las de baja tensión, donde H1 y X1 tienen la misma polaridad. Cuando H1 y X1 se localizan a la izquierda, el transformador tiene una propiedad sustractiva. Esto hace que los flujos de los dos bobinados giren en sentidos opuestos y se resten. Arme el siguiente circuito. Conecte desde 4 de la fuente variable hasta 3 del transformador. Ahora conecte desde N de la fuente hasta 4. Después conecte desde 1 del transformador hasta 6. Los 3 voltímetros se usarán en escala de 0 a 250 volts. Al usar la corriente alterna, no es necesario tomar en cuenta la polaridad. Se conecta el primer voltímetro en 1 y en 2 del transformador. El segundo voltímetro va en 2 y en 5. El último voltímetro se conecta entre 5 y 6. Encienda la fuente de alimentación y ajústela a 104 volts de corriente alterna. Realice los siguientes pasos del experimento. Contrario al experimento anterior, si H1 se encuentra a la izquierda y X1 se encuentra a la derecha, se dice que es polaridad aditiva. Esto ocasionará que los voltajes se sumen. La mayoría de los transformadores disponen de polaridad aditiva. Conecte el siguiente circuito. Utilizaremos una carga resistiva para ZL. Conecte el voltímetro a 4 y N de la fuente. Conecte desde el nodo de polaridad del voltímetro al nodo de polaridad del amperímetro. Ahora conectamos del nodo de 0.5 amperes a uno del transformador. El amperímetro va conectado en serie. Conecte ahora desde 2 del transformador a la salida de 250 volts del voltímetro. Esta conexión también es válida si se conecta directamente desde 2 hasta N de la fuente.
Después conecte desde 5 hasta la salida de polaridad del segundo amperímetro. Enseguida, conectamos desde 0.5 amperes hasta la salida de polaridad del segundo voltímetro. Conectamos desde 250 volts del segundo voltímetro hasta 6 del transformador. Por último, conectamos la carga resistiva en paralelo con el segundo voltímetro. Realice los siguientes pasos hasta llegar al paso 8 y cambie el módulo de resistencias por el módulo de inductancias. Realice la misma operación hasta el paso 11 y cambie el módulo de inductancias por el módulo de capacitancias. Realice las mediciones que se indican en la tabla. La regulación de voltaje es la relación entre el voltaje perdido en la carga y el voltaje nominal, ambos del devanado secundario. La ecuación, expresada en porcentaje, es la siguiente. La regulación de voltaje depende del factor de potencia de la carga. Si la carga es capacitiva, el voltaje sin carga puede exceder el voltaje a plena carga, en cuyo caso la regulación de voltaje es negativa. La regulación de voltaje representa la calidad del servicio del transformador. En la práctica, se considera mejor servicio mientras más pequeña sea la regulación.